Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del Padre Nuestro, en la que estamos, ya sabéis que la explicación del Padre Nuestro es como el punto final de la parte del Catecismo, de la cuarta parte, que habla de la oración cristiana. Y va explicando petición por petición cada una de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos en la quinta petición del Padre Nuestro. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda es: venga a nosotros tu reino. La tercera: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La cuarta: danos hoy nuestro pan de cada día. Comenzamos pues, como os digo, la quinta: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Catecismo dedica, creo que son 8 o 9 puntos, a partir del 2838, a explicar esta petición. Dice así, este primer punto, 2338. Esta petición es sorprendente. Si sólo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une. ¿Cómo? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Bien, este es el punto que vamos a comentar. Si me permitís la redundancia, es sorprendente que este punto del Catecismo comience diciendo que esta petición es sorprendente. Le llama la atención, quiere que caigamos en cuenta que es una petición comprometedora. Es una petición que nos tiene que revolver. Es una petición que no es al uso. No es al uso. Generalmente las peticiones que le formulamos al Señor no están ligadas a como yo hago esto, también te pido que hagas tú. O sea, es decir, es una petición sorprendente. Y matiza, ¿no? Especifica por qué es sorprendente. Hombre, porque si únicamente se refiriese a la petición del perdón, perdona, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Bueno, si únicamente hubiese dicho eso, bueno, no sé, parece que no resultaría más comprensible, no nos causaría tanta sorpresa. Y es más, aquí dice el Catecismo, estaría implícitamente ya pedido en las peticiones anteriores del Padre Nuestro. Fijaros que si comenzamos pidiendo santificado sea tu nombre, hombre, y además a la hora de explicarlo, subrayábamos que decir que Dios sea santificado no hay que entenderlo como que no lo es y tiene que ser santo. Eso sería una herejía. O sea, es absurdo pensar que esa petición de que Dios sea santificado es como que pase a ser santo. Eso es absurdo. Más bien decíamos que esa petición de santificado sea tu nombre es obviamente decir que nosotros seamos santos, es decir, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, que nuestra vida santa sea un eco de la santidad de Dios, el eco
de la santidad de Dios. Bueno, pues obviamente, implícitamente, eso supone perdona nuestras ofensas. Decir que Dios sea santificado supone, conlleva que nuestros pecados sean sean perdonados. No podemos pedir eso sin lo segundo. Dios solamente puede ser santificado en nosotros con el perdón de los pecados. Lo mismo con la segunda petición: venga a nosotros tu reino, reino de paz y justicia, reino de vida y santidad. Lo decimos incluso en la canción que cantamos en la iglesia. Luego, venga a nosotros tu reino es un reino de gracia. En el reino de Dios no cabe pecado, no cabe el pecado. Y la tercera petición, no digamos nada: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hombre, hacer su voluntad es que no haya pecado. Luego de alguna manera, ya estaba dicho en el Padre Nuestro implícitamente, ya estaba pedido que se nos perdonase los pecados, ¿no? Al decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, al decir santificado sea tu nombre, al decir venga a nosotros tu reino, pero hay un matiz, ¿no? Un matiz en virtud del cual se pide de una manera explícita: perdona nuestras ofensas, ¿eh? Y este matiz es el que se quiere aquí pues explicar, ¿no? Pero, dice, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Bien, es decir, que ese cómo es lo sorprendente. Señor, te pido que tú me perdones como yo perdono. Para explicar esto, bueno, seguro que el catecismo va a echar mano de muchos textos de santos padres y de santos, pero me voy a permitir, como hice en algún programa anterior, recurrir a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, y una de los principales joyas que tenemos en la espiritualidad católica, para ver cómo ella lo explica. Si recordáis, ya hice mención aquí en uno de los libros más conocidos de Santa Teresa, el libro del Camino de Perfección, que es un libro en el que ella va explicando pues, ese itinerario de la vida cristiana, cómo vamos progresando, y además cómo vamos progresando especialmente en la oración. Va explicando cómo los grados de oración, la vida de oración. Bueno, pues curiosamente intercala el Padre Nuestro, ella intercala las explicaciones del Padre Nuestro en ese proceso explicativo de los grados de oración. Y en el capítulo 36 del Camino de Perfección de Santa Teresa habla de esta petición del Pater Noster, como dice ella, ¿no? Dimite nobis de vita nostra, perdona nuestras ofensas. Y dice ella así, con su castellano así medieval, que es precioso, y nos dice lo siguiente. Fijaros que esta petición del Padre Nuestro viene acto seguido, esta es la quinta petición, viene después de la cuarta, que ha dicho: danos el pan de cada día. Y obviamente Santa Teresa insiste y subraya que ese pan, ella lo refiere principalmente al pan de la Eucaristía. Bueno, pues ahora dice Santa Teresa: pues viendo nuestro buen Maestro que con este manjar celestial todo nos es fácil, si no es por nuestra culpa, y que podemos cumplir muy bien lo que hemos dicho al Padre, que se cumpla en nosotros su voluntad, y así, prosiguiendo en la oración que nos enseña, dice: y perdónanos, Señor, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o nuestras ofensas, etcétera, como prefiráis. Es decir, ella une esta quinta petición a la cuarta, diciendo: hombre, si hemos pedido el manjar celestial, si hemos recibido la comunión, ¿cómo no vamos a tener esa facilidad y prontitud para perdonar? O sea, ella se está poniendo en esta tesitura. Pedimos que Dios nos perdone como hemos perdonado después de haber recibido la comunión. Os recuerdo que el Catecismo nos decía, allá por la explicación del sacramento de la Eucaristía, que uno de los frutos del sacramento de la Eucaristía es el perdón de los pecados veniales. De la misma forma que la fe católica nos dice que para comulgar debemos de estar en gracia de Dios, es decir, que
los pecados mortales deben de haber sido perdonados en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión, antes de comulgar, y no hay que acercarse, no debemos acercarnos a comulgar pues sin habernos previamente reconciliado y pedido perdón por los pecados mortales o por los pecados graves. También nos dice el catecismo que los pecados veniales tienen distintas formas de ser perdonados, ¿no? Los pecados veniales pueden ser perdonados en el mismo sacramento de la confesión. Por supuesto, también se nos aconseja y se nos pide confesarnos no solo de los pecados graves, también de los leves, pero también hay otras formas de perdonar los pecados leves, esos que cometemos de continuo, ¿no? Porque somos pecadores. Y dice la Sagrada Escritura que el justo peca al día 7 veces, ¿no? Y hay diversas formas de ser perdonados. Y una pues es el sacramento de la confesión, como he dicho, pero también el ejercicio de las obras de caridad, la penitencia, los sacrificios, y también la recepción de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente de purificación y fuente de perdón de nuestros pecados veniales. Luego Santa Teresa está en este contexto, en un contexto que dice, bueno, alguien ha comulgado, y al comulgar ha recibido esa purificación de sus pecados, porque es la carne resucitada de Jesucristo la que recibimos. Y esa carne resucitada de Jesucristo nos purifica en nuestra carne pecadora. Recuerdo que cuando explicamos este punto en el sacramento de la Eucaristía, puse el ejemplo de que es, así como solemos decir que la manzana podrida corrompe las demás manzanas, en este caso es al revés, es la carne resucitada de Cristo la que al ser recibida en el sacramento de la Eucaristía sana nuestra carne enferma, nos sana. Cristo es prenda de resurrección para nosotros. Por eso, en esta intuición tan grande de Santa Teresa, a ella le da mucha luz el entender que después de haber pedido danos el pan del cielo, después de eso, dice, perdónanos. Y perdónanos además como nosotros hemos perdonado, porque recibir a Jesucristo nos tiene que dar como una gran facilidad para el perdón. Recibir a Cristo nos tiene que hacer fácil lo que para el hombre en sí es difícil. Porque es verdad que a nosotros, naturalmente hablando, se nos hace difícil perdonar. Pero habiendo recibido a Cristo, nos es fácil. Fijaros que dice aquí, continúa ella, ¿no? Miremos, hermanas, que ella se dirige a sus libros, los ha escrito pues para sus hijas carmelitas, ¿no? Miremos, hermanas, que no dice como perdonaremos, porque entendamos que quien ya ha puesto su voluntad en la de Dios, que ya esto ha de estar hecho. Así dice, como nosotras las perdonamos. Es curioso Santa Teresa, dice, oye, que fíjate que al pedirle a Dios no dice, perdóname como yo también pienso perdonar a los que me han ofendido. No como pienso perdonar, sino como ya los he perdonado. Es decir, que lo da por hecho. Lo da por hecho, o sea, lo da por descontado. No lo pone en el futuro. O sea, que yo ya lo tengo que tener hecho. Es decir, y dice Santa Teresa con mucho grajeo, ¿veis aquí cómo son los santos? Se holgaban con las injurias y persecuciones porque tenían algo que presentar al Señor cuando le pedían. ¿Qué hará pues una pobre como yo, que tan poco he tenido que perdonar y tanto hay que se me perdone? Impresionante Santa Teresa. Dice, oye, fíjate que los santos han perdonado mucho. En su vida han sido probados con grandes pruebas, grandes persecuciones. Es curioso que uno lee la vida de los santos y ellos han sido probados al fuego del crisol y han tenido incomprensiones, persecuciones. Pues yo qué sé, me estoy acordando ahora mismo del padre Pío. Es tremenda, ¿no? Son tremendas las persecuciones que recibió, incomprensiones por parte de sus propios hermanos, prohibiéndole confesar, hasta poniéndole grabadoras en el confesionario. Pero bueno, o sea, las pruebas que recibió fueron tremendas, ¿no? Y esas injurias y esas pruebas, los santos, dice Santa Teresa, se holgaban, o sea, holgaban, ese término que no utilizamos mucho nosotros, es decir, que gozaban de perdonar.
No quiere decir que no les costase, ojo, claro que les costaba, pero gozaban de perdonar. Pues porque decían, bueno, con todo lo que me ha perdonado el Señor, me alegro de tener algo que perdonar yo. ¿No? Y dice Santa Teresa, ¿y qué hará una pobre como yo, que tan poco he tenido que perdonar y tanto hay que se me perdone? Fijaros qué manera de pensar, qué manera de pensar la de Santa Teresa, que creo que es pura humildad, pura humildad. A mí me recuerda el buen ladrón, que a la derecha de Jesús en la cruz le dice al otro ladrón, ¿no? Oye, tú insultas a este hombre santo, a este hombre bueno, en el momento de la muerte, y al fin y al cabo tú y yo tenemos lo que nos hemos merecido, porque nos han condenado a muerte porque somos unos ladrones, nos han pillado con las manos en la masa, pero este hombre qué mal ha hecho. Fijaros, qué pocos hay que digan en esta vida, si yo tengo lo que me he merecido, si yo, todos siempre estamos considerándonos inocentes, yo no he hecho nada, ¿no? Ese buen ladrón arranca la misericordia de Cristo porque él dice, pero bueno, si yo que no voy a considerarme una víctima. Víctimas serán los que yo he robado, pero yo estoy recibiendo el pago de lo que he hecho. Qué pocos somos tan humildes para decir tal cosa. En vez de siempre yo soy una víctima de la vida y todo me toca a mí, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? Ese yo pecador que entona el buen ladrón, ese yo pecador es conmovedor. Es decir, yo perdono, por Dios, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar? Es decir, lo gordo es que me perdonen a mí. Eso sí que es gordo. Esa conciencia de ser pecador y de tener mucho más, o sea, de que es mucho más lo que se me tiene que perdonar que lo que yo tengo que perdonar a los demás, eso es determinante para la vida cristiana. Yo diría a los oyentes, vamos a ver, imagínate pon una balanza que tiene dos platillos, y en un platillo pon lo que a ti te tienen que perdonar, y en otro platillo pon lo que tú tienes que perdonar a los demás. ¿Cuál de los dos platillos vence la balanza? Yo sé que alguno habrá que esté diciendo, a mí me vence en el platillo de la balanza pues lo que yo tengo que perdonar a los demás, porque a mí me han hecho un montón de faenas, y a mí me han hecho esto y me han hecho lo otro, y a mí poco me tienen que perdonar porque yo no he hecho mal a nadie. Y alguno pensará eso, ¿no? Pero se equivoca profundamente. Se equivoca de cabo a rabo. Eso es lo que pensaba el mal ladrón. Lo que tenemos que tener conciencia, es decir, es mucho más lo que a mí me tienen que perdonar que lo que yo tengo que perdonar. Y en esta conciencia viva, está la clave de la salvación cristiana y la clave de la humildad. Porque mi falta de amor a Dios, mi falta de respuesta a Él, es mucho más grave que lo que a mí me hayan podido hacer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2838 y nos estamos sirviendo de Santa Teresa, que con una intuición verdaderamente conmovedora comenta en el capítulo 36 del Camino de Perfección de una de sus principales obras esta petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y continúa ella diciendo, le dice a sus hijas carmelitas, ¿cómo es esta, hermanas, que para que miremos mucho en ella, que una cosa tan grave y de tanta importancia como que se nos perdone nuestras culpas que merecían fuego eterno, se nos perdone con tan baja cosa como que es que nosotros perdonemos? Y aun de esta bajeza tengo tan pocas que ofrecer, que de balde me habéis, Señor, de perdonar. O sea, fijaros el razonamiento de los santos. Dice Santa Teresa, hombre, pero vamos a ver, que a mí el Señor me tiene que perdonar o sea, mi ofensa a Dios merece la condenación eterna. Mi ofensa a Dios merece el fuego eterno, dice Santa Teresa. O sea, la ofensa a Dios es muchísimo más fuerte que lo que alguien me haya ofendido a mí. Una ofensa entre hombres, entre nosotros, entre los seres humanos, tiene un grado muy inferior a la ofensa que podamos hacer a Dios. Eso tenemos que entender. Por ejemplo, pues hombre, no es lo mismo que un niño, que dos niños discutan por este juguete es mío, y uno le pegue a otro y le quite su juguete. No es lo mismo que un hijo vaya donde su madre y la bofetee. Hombre, no es lo mismo. No es lo mismo la ofensa hecha entre nosotros que la ofensa hecha a la madre. Pero hombre, darle un bofetón a una madre es algo gravísimo, ¿no? Es algo gravísimo. Que los niños se peguen quitándose los juguetes, bueno, pues no vamos a quitarle importancia, pero eso está incluido en el sueldo, como se dice, ¿no? Todos lo hemos hecho. Bueno, pues pongo este ejemplo. A quien le sirva, a quien lo coja. Así ocurre también con Dios. Es que, claro, hay una diferencia abismal, infinita. O sea, mi ofensa a Dios es infinitamente más grande, mi pecado hacia Dios, que lo que alguien me ha podido hacer a mí, o que lo que yo le he podido hacer a algún otro. Es infinitamente más grande. Por eso Santa Teresa dice, claro, es que me parece una baratija eso de que Dios me vaya a perdonar poniéndome como condición que yo haya perdonado algo que es una cosita de nada comparando con lo que Dios me perdona. Fíjate tú, perdonarle yo, o sea, que se me perdone la bofetada que le he dado a la madre, simplemente con que yo le perdone a mi hermano que me quitó un juguete y nos tiramos de los pelos. Pues vaya desproporción. Bueno, y aquí, pues no, la intuición de la fe. Los santos tienen una comprensión desde la fe, que ven las cosas con una claridad que nosotros estamos ciegos y no las vemos. ¿No? Tenemos que pensar desde ese, pues desde Dios. Sigue adelante Santa Teresa. Yo me voy saltando algunas cosas. Dice, y hace una pregunta. Mas, Señor mío, ¿habrá algunas personas que no hayan entendido esto? No hagan caso de unas cositas que llaman agravios, que parece hacemos casas de pajitas, que parece que hacemos casas, montañas, ¿no? Parecemos que hacemos casas de pajitas, como los niños, con estos puntos de honra. Oh, válgame Dios, hermanas, si entendiésemos qué cosa es honra y en qué está el perder la honra. Es decir, pero ¿nos dais cuenta que hacemos, a la hora de que nos cuesta perdonar, hacemos una montaña de cosas pequeñas? Hacemos casas de pajitas, dice ella, por mantener nuestro punto de honra. Esto del punto de honra es una palabra muy teresiana. El amor propio, ¿no? O sea, lo que nos cuesta, lo que nos dificulta perdonar es el amor propio, ¿no? Me han tocado la honra, me han tocado no sé qué, y entonces ahí estoy yo defendiendo mi honra y ahí estoy haciendo el ridículo. Alguien me ha dicho una palabrita que me ha tocado el amor propio y me quita la paz, y resulta que voy a rezar y ya me distraigo, no rezo bien porque esa persona me tocó el amor propio y ya tengo la imaginación revuelta. Incluso voy a casa y estoy pensando lo que me ha dicho el de la oficina, Pues es una bobada, es una bobada. Continúa Santa Teresa. Mas mirad, hermanas, que no nos tiene olvidadas el demonio. También inventa sus honras en los monasterios y pone sus leyes, que suben y bajan en dignidades como los del mundo.
Dice, ojo, que el demonio no está en paro nunca. Y es capaz de infiltrarse en cualquier sitio, en el monasterio, en la oficina, en cualquier sitio, en el obispado, en el convento de clausura, en la clase, en todos los sitios. Tiene esa capacidad ciertamente. Dice, pues entre nosotras, la que ha sido priora pretende estar inhabilitada para un oficio más bajo. Dice una, oye, que yo he sido priora, ¿no? A mí ahora cómo me van a poner a limpiar váteres. Pues ¿cómo te van a poner? Pues sin ningún problema. O sea, es decir, que pone ejemplos como estos, ¿no? Los puntos de honra que enseguida nos llevan a sentirnos ofendidos por esto, por lo otro, por lo de más allá, etcétera, etcétera. Es de alguna manera una aplicación práctica, que hace Santa Teresa a cómo nos puede llegar a costar mucho perdonar cosas que en el fondo no es que sean graves, sino que sencillamente es nuestro amor propio el que hace costoso lo sencillo. Pone ese ejemplo, y nosotros podríamos poner montones de ejemplos. Le han preferido al otro, el otro no le han preferido, le han elegido a él, ese es un pelota, está ascendiendo en la empresa, y todos los líos, que somos conscientes que se suelen organizar, y las ofensas y las rencillas, los celos, etcétera, etcétera. Continúa Santa Teresa y dice, y plega a Dios que no se pierda algún alma por guardar estos negros puntos de honra sin entender en qué está la honra. Y vendremos después a pensar que hemos hecho mucho si perdonamos una cosita de estas, que ni era agravio, ni injuria, ni nada. Y muy como quien ha hecho algo, vendremos a que nos perdone el Señor, pues hemos perdonado. O sea, es decir, que Santa Teresa dice, pero hombre, si muchas veces nosotros parece que nos estamos herniando, pues perdonar algo, que uno lo ve objetivamente hablando y dice, pues es una bobada. Me he creado una enemistad con un vecino, que si el otro puso la ropa, que si me mojaba la mía, que si es que muchas veces ocurren cosas así. Si me permitís una anécdota, recuerdo que siendo sacerdote en Zumárraga, estaba en una ocasión cerca del cementerio del pueblo, estaba rezando allí pues las vísperas y pidiendo por los difuntos, y en eso que veo que bajaba del monte pues un señor, y subían otros, y según se acercaron comenzaron a insultarse uno a otro, y bueno, pues es que allí de repente se juntaron, se engancharon y se pegaron para pegarse, pero puñetazos verdaderos, ¿no? Y eran personas adultas. Claro, yo fui corriendo a separarles, y para cuando fui ya, uno ya le había pegado la nariz, le había roto la nariz y salió corriendo, y el otro sangraba. Bueno, pues le cogí y le acompañé a urgencias, y claro, le preguntaba, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tienen ustedes? ¿Están en una enemistad y tal? Bueno, el hombre no me contó gran cosa, yo marché, y claro, el hombre presentó una denuncia pues en la Archaña, en la policía, de que pues que le habían sido agredido por el otro, y al cabo de unas horas dijo que yo había sido testigo, y al cabo de unas horas viene la policía a pedir mi testimonio, ¿no? De que yo había sido testigo de que le había agredido. Hombre, se habían agredido los dos, lo que pasa es que el otro le había zurrado a este, pero si no le había agredido el otro es porque no había podido. Bueno, el caso es que yo también le dije a la policía, oiga, no sé si yo me veo, si yo soy el párroco de los dos, no sé si yo me veo declarando por uno a favor del otro, además los dos se han pegado, ¿no? Si es que usted me permite, le dije, ¿no? ¿Me permiten ustedes, era un viernes a la noche, me permiten ustedes aprovechar el fin de semana para ver si, no sé, si antes de que se pongan las denuncias, pues podemos llegar a un acuerdo entre ellos, que de hacer pues de pedirse mutuamente perdón? Y bueno, tiene usted hasta el lunes por la mañana, me dicen, Y bueno, fue para mí una experiencia, ¿no? Fue una experiencia de estar un fin de semana visitándole al uno y visitándole al otro, intentando que cortasen con esa relación de odio, y que hiciesen las paces y que se retirasen las denuncias, ¿no? Uno a otro, ¿no? Haciendo un poco de Celestina del uno al otro. Fue para mí una experiencia, porque te pones a tirar del hilo, uno tira y tira del hilo, y al final se da cuenta que
que nos hemos enemistado pues por tonterías increíbles, ¿no? Pues uno me iba diciendo, claro, pues es que teníamos los dos una huerta, teníamos un pedazo de huerta y éramos de esos esas que se hacen a las afueras de las ciudades. Entonces resulta que uno movió un desagüe de manera que el agua que iba hacia la huerta de uno pues la desvió y entonces iba a la huerta del otro y le quitó un trozo de agua. Entonces el otro, como le había movido la canaleta, el otro le movió no sé qué y el otro fue y le rayó pues el buzón de su casa, y el otro fue y le rayó el coche, y el otro fue y le rayó, o sea, cosas absurdas, absurdas, que podemos llegar a enemistarnos. Y luego encima, no únicamente eso, sino que como yo soy enemigo tuyo, mis hijos tienen que ser enemigos de tus hijos, porque mis amigos tienen que ser enemigos de mis enemigos. Y montamos un follón increíble que ha nacido de que hemos movido una canaleta un poco del agua y seguimos montando la película. Entonces, cuando uno va desentrañando y desentrañando y desentrañando y va diciéndoles a ellos, bueno, pero ¿tú te das cuenta a dónde hemos llegado con esta tontería? ¿Tú te das cuenta a dónde hemos llegado? Por eso dice Santa Teresa aquí. Y nos pensaremos que cuando hemos perdonado esto hemos hecho un acto heroico y fíjate tú qué generoso soy, que le he perdonado a este que me rayó pues el buzón porque se movió en la canaleta, y dice uno, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo podemos ser tan cenutrios, como se dice, no? Es decir, que tenemos que tener conciencia de que el perdón de Dios es un regalo, comparando con lo que a nosotros se nos muestra, ¿no? Se nos pide perdonar. Es más, lo propio del espíritu cristiano es no únicamente hacer un esfuerzo para decir voy a ser muy generoso y voy a perdonar. Es que el cristiano no tiene que tener tanta vulnerabilidad y tanta facilidad de sentirse ofendido. Una cosa es que me hagan una ofensa de verdad, objetiva, que también las hay, por supuesto. Pero es que a veces el problema está que nos ofendemos demasiado fácil. Cualquier tontería nos ofende, ¿no? Cualquier cosa, como tenemos amor propio, nos sentimos vulnerables por ella. Y aquí, pues no, la forma de pensar y la forma de juzgar de Santa Teresa. Tenemos un momento de... Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, apoyándonos en Santa Teresa de Jesús, en un comentario que hace ella de esta petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice ella: mas qué estimado debe ser este amarnos unos a otros del Señor, pues pudiera el buen Jesús ponerle delante otras cosas y habernos dicho: perdonadnos, Señor, porque hacemos mucha penitencia, o porque rezamos mucho y ayunamos, y lo hemos dejado todo por vos, y os amamos mucho. Y no lo dijo así. Es curioso, Santa Teresa, tan intuitiva, dice, oye, fíjate que Jesús podía haber dicho en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como yo hago mucha penitencia. Pero no dijo eso. Perdona nuestras ofensas como yo hago mucha limosna, pero tampoco dijo eso. Perdona nuestras penitencias como yo hago mucho ayuno, tampoco dice eso. Es decir, Jesús dice, Santa Teresa dice, ¿qué importancia le da el Señor al amor? Porque claro, en el fondo, el mandamiento de amar, o de perdonar, conlleva el amor. No se trata de hacer un ejercicio de perdón pues por voluntarismo. Me explico, esto creo que es importante decirlo. Es decir, a ver, voy a perdonarle a este aunque le odio, pero le voy a perdonar. Hombre, eso no es perdón cristiano. Y a veces, tal como a veces nos expresamos, parece esto, ¿no? Voy a hacer un esfuerzo y mira, aunque le odio y no quiero ni verle, le voy a perdonar. Hombre, eso no es perdón cristiano. Eso es una especie de voluntarismo. No es perdón real en absoluto. La única forma de perdonar es amar. No hay otra forma de perdonar, es amar. Porque a veces nosotros solemos hacer interpretaciones del perdón en el sentido de decir, mira, voy a perdonar
como si quisiéramos decir, voy a dejar de reprochárselo, voy a dejar de restregárselo en la cara, pero en fondo de él sigo pensando lo mismo. No, eso no es perdonar. Eso es tomar una medida de prudencia para controlarme, pero si no se ama, no hay perdón. No hay perdón si no hay amor. Esto es muy importante y muy básico. Al final, en la vida cristiana, en las virtudes cristianas, todo se reduce al amor, y del amor brota todo lo demás. Brota todo lo demás. Eso lo dijimos en la primera petición del Padre Nuestro. Es que igual que el primer mandamiento conlleva todos los demás mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, conlleva todo, también ocurre aquí, de esta misma forma. Pero lo que nos quiere venir a decir es que al final lo que más nos transforma no es ya el sacrificio por el sacrificio o la oración por la oración, sino el amor. Y el sacrificio será importante si me ayuda a amar más, no únicamente si me ayuda a superarme, porque a veces hacemos sacrificio como diciendo, bueno, voy a hacer sacrificio, mira, he sido capaz de hacer lo que me había propuesto. Y en ese sentido Jesús no dice, perdónanos como yo he sido capaz de sacrificarme. No, porque el sacrificio puede estar bien hecho o puede estar mal hecho. Sin embargo, el perdón está bien hecho de todas. La oración puede estar bien hecha o puede estar mal hecha. Pero el perdón está bien hecho de todas. En el perdón no hay posibilidad de error, mientras que en el sacrificio sí hay posibilidad de error. En la oración sí, a veces rezamos mal, rezamos manipulando a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la prueba del algodón, si me permitís el ejemplito o la expresión, la prueba del algodón es donde no hay confusión, es en el perdón. Eso sí que es auténtico. Eso sí que es auténtico. Ahí no hay posibilidad de doblez. De no ser que le llamemos perdón, como he dicho antes, a lo que es otra cosa, pero perdón que nace del amor, ahí no hay doblez. No hay doblez. Y entonces Santa Teresa llega a decir, porque fijaros, en Camino de Perfección hemos comentado antes que ella el comentario del Padre Nuestro lo toma a propósito de la oración. Y dice ella, que el alma que Dios lleva así en oración tan subida, no puede llegar a ella si se le da más ser estimada que no. O sea, es decir, es que un alma no puede llegar a la oración de contemplación, si no ha alcanzado este grado del perdón hacia el prójimo. Es imposible. Es imposible que rece bien a alguien, que tenga una oración profunda, si no tiene capacidad de perdón al prójimo. Es imposible. Dice, no puede llegar aquí si se le da de más ser estimada que no. Claro, si tiene problemas de que yo quiero ser estimada, que me hagan caso, que me reconozcan, que me aplaudan, que me pongan en el centro, bueno, o sea, quien esté en ese punto, en la vida, que no pretenda tener oración de contemplación. Su oración será de autocontemplación, que es muy distinto. No contemplará al Señor, se estará girando en torno a su yo, y no sale de su yo. Para poder contemplar a Dios hay que salir de ese egocentrismo, y para salir del egocentrismo uno tiene que tener prontitud para el perdón. ¿Cómo vas a contemplar a Dios si estás dale que te pego con lo tuyo y lo tuyo? La oración es salir de nosotros mismos. Es hermoso, ¿no? El planteamiento de vida espiritual que hace Santa Teresa, porque es que estaríamos muy equivocados si nos pensásemos que el avance en la oración, el progreso en la oración consiste en que alguien, pues no sé, sea capaz de hacer oración con una especie de técnicas pues muy sofisticadas, de control mental, de tal y de cual. No, Santa Teresa no va por ahí. El mejor método para crecer en la oración, para que tu oración sea mejor, es crecer en virtudes, y entonces sí que rezas mejor. Si tú amas más, si perdonas al prójimo, vas a ver tú cómo rezas mejor.
Si tú eres generoso con los pobres, con los necesitados, si te desprendes del apego que tienes a tu dinero, o vas a ver tú cómo rezas mejor. Si tú eliges los últimos lugares, el lugar de servicio, los lugares humildes que nadie quiere, vas a ver tú cómo rezas mejor. O sea, Santa Teresa es muy realista, es decir, es que la oración no es como un capítulo aparte de mi vida espiritual. En la vida espiritual las virtudes crecen conjuntamente. Uno no se puede especializar en una virtud en detrimento de las otras. Eso es absurdo. Es decir, yo soy, pues eso, ¿no? Muy, como a veces hoy día planteamos, ¿no? Yo soy muy generoso con los pobres, pero a mi mujer la mortifico. Bueno, mire usted, vamos a ver si esa generosidad con los pobres es auténtica o está usted, no sé, buscándose a sí mismo en ella. Y pongo como estas muchos ejemplos más. Tiene que haber un equilibrio entre todas esas virtudes. Y Santa Teresa en este sentido dice, es que quien no haya entendido perdóname, Señor, como yo he perdonado a los demás, porque lo da por hecho, que es que los tengo que haber perdonado. O sea, que es que eso tiene que ser algo ya que vengamos con los deberes cumplidos. Es prerequisito. Y además es un prerequisito para que luego Dios me perdone gratuitamente. No es que yo compre el perdón de Dios, no. El perdón de Dios es gratuito. Pero hombre, el prerequisito es que menos, ¿no? Que menos que yo haya perdonado. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Egunon Jauna, soy Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Mire, quería hacerle una pregunta sobre el perdón. Cuando alguien me dijo, oye, cuando nosotros estamos rezando el Padre Nuestro, en este de perdón, pedir perdón y que nos perdone como nosotros perdonamos, estamos mintiendo a Dios. Y me di cuenta por dónde iba y le dije, pues sí, tienes razón. Hoy decimos perdono, pero no olvido. Y a mí me entra bastante escalofrío. O sea, a lo mejor estoy confundida, pero si Dios nos recordara y nos echara al morro, que te perdono, pero no olvido lo que me haces, pues que nosotros decimos así con toda la ligereza y oímos constantemente en todos los medios y en todas partes, perdono, pero no olvido. ¿O estoy equivocada? ¿Me puede aclarar? Sí. Bueno, gracias a usted. Es que ricasco. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir entre el sentido literal de la frase y la forma en la que generalmente suele ser pronunciada. Claro que si uno lee únicamente y literalmente, pues ya entendemos que puede ocurrir que alguien haya perdonado aunque no puede olvidar los acontecimientos que ocurrieron. Bien, eso se entiende. Eso se entiende. Sin embargo, sí que os voy a decir una cosa, que también a veces Dios da la gracia de dejar prácticamente en el olvido las cosas, ¿no? O por lo menos de no tenerlas siempre en la memoria. Pero eso no quiere decir que si alguien ha perdonado, ha querido perdonar generosamente, ¿no? Y a pesar de eso, pues en su memoria, en su imaginación, le vienen las cosas, el hecho de que le vengan los recuerdos del pasado no quiere decir que no haya perdonado, sino que a veces hay personas que tienen memoria pues muy viva y una imaginación pues que les mortifica y no pueden terminar de quitarse de la memoria acontecimientos del pasado. Bien, en ese sentido, esa frase de que uno perdona aunque no ha conseguido olvidar, se puede entender bien la frase. Pero generalmente esa frase suele ser pronunciada en un sentido negativo, en un sentido incorrecto. Es decir, perdono pero olvido es traducido popularmente, es decir, perdono pero no del todo. Perdono pero ya me las pagarás, o perdono pero vas a ver tú como también me voy a alegrar un poco de que el día de mañana él también le toque pasar por este. Es decir, que no vale para examinarle la calidad moral de nuestros actos, no vale únicamente con la literalidad de las palabras, sino que hay que examinar el corazón que las pronuncia y el tono de las palabras, ¿no? Y lo que supone. Muchas veces son muy indicativos. Creo que tenemos que pedirle a Dios, o sea, ofrecerle el perdón y pedirle que nos
sane nuestra memoria también, nuestra memoria, nuestra imaginación, que nos revuelve interiormente muchas veces. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy María Ángeles. Adelante, María Ángeles. Casi me va a decir lo mismo. Mire, es que yo tengo mi segundo hijo que el día 3 de agosto discutió con su padre y conmigo porque a mi primer hijo se separó de la mujer y cogió una depresión tal que quería hasta suicidarse. Y yo vi conveniente cogerlo, llevármelo a Játiva e ingresarlo. Pues a mi hijo David, que es ese segundo, le sentó fatal, Y desde entonces, que una conversación que tuvo con su padre por teléfono, no se pudieron decir más perrerías. El padre no quiere saber nada del hijo, el hijo no quiere saber nada del padre, pero es que conmigo tampoco. Y yo estoy pasándolo tan mal, porque ahora viene Nochebuena y pensar, vendrán, no vendrán, tendrán vergüenza y no querrán venir. Y me lo estoy pasando muy mal, que me está atacando a mi propia salud, porque soy diabética. Uh-huh. Y eso es lo que no sé qué tengo que hacer. Perdonar, pero es que no olvidas las cosas indiscutiblemente. A mí me pasa, Padre Munilla, porque yo he sido una mujer maltratada y vivo con mi marido, indiscutiblemente. Y sí, perdonado está, claro que está perdonado, pero todas las cosas que me ha hecho las tengo ahí en el corazón, las tengo ahí metidas. De acuerdo. Bueno, le digo una palabra, la verdad es que, bueno, todos cargamos con dramas y todos cargamos con heridas que poco a poco tienen que irse sanando, y tenemos cicatrices, a veces mejor cicatrizadas, a veces peor. Mire, pero usted dice, yo también he recibido ofensas, ¿no? Y claro, pues también están ahí en mi corazón. Bien, eso no quiere decir que usted no haya perdonado, pero quizás quiere decir también pues que igual falta todavía pues una purificación, ¿no? Pues de nuestra sensibilidad, y usted va camino de ello. O sea, con respecto al tema que me dice usted, pues de esa discusión familiar, etcétera, yo por dónde abordaría la cosa, ¿no? Pues mire, es muy frecuente que cuando hay un problema grave, pues por la tensión que se crea, no tengamos la capacidad y la madurez suficiente de conducir una situación de crisis como esa, pues de que el hijo se ha separado y tiene un desequilibrio, incluso intenta quitarse la vida y hay que ingresarle. Hombre, es muy posible que en ese tipo de crisis pues se haya pues palabras y haya discusiones que muchas veces nacen de la tensión que se ha creado y de la incapacidad y de la inmadurez para poderse valer en medio de situaciones duras sin perder los nervios. Sin perder los nervios. A veces cuando las cosas están complicadas, igual que San Ignacio de Loyola dijo aquella famosa frase de en tiempos de turbación no hagas mudanza, ¿no? Pues también podríamos aplicarlo y decir en tiempos y momentos de crisis no abras la boca, estate callado, porque no tienes el dominio de ti mismo que tienes que tener para decir lo adecuado. Es decir, que posiblemente pues el hijo le ha dicho al padre, o el padre le ha podido decir al hijo cosas que ni verdaderamente siente, porque entonces yo creo que usted también es importante que haga ver esto, que haga ver el hecho de que hemos hablado y nos hemos ofendido en momentos de crisis máxima, en momentos de tensión, donde no somos plenamente dueños de nosotros mismos. Entonces seguro que si pudiésemos retrotraernos hacia atrás, pues no meteríamos la pata de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que luego el orgullo tiene que mantener la cresta bien subida, y entonces yo ya no me echo para atrás. Yo creo que usted en su mediación, esa mediación que a usted le toca hacer, es importante que haga ver, mirad, mira hijo, mira su esposo, etcétera, ¿no? Mirad que hemos pasado por una crisis fuerte y en ella no hemos tenido el autodominio que teníamos que haber tenido. Vamos a ser capaces, ¿no?, de ser humildes para reconocerlo. Yo creo que esa quizás debe de ser su mediación, que por otra parte es recurrir al sentido común. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. A ver. Hola, soy Carolina. Adelante, Carolina. Lo primero que quería hacer es agradecerles sus catequesis, porque me están ayudando.
Muy bien. Y lo siguiente es preguntarle, que cuando estaba hablando en la catequesis de que muchas veces es muy fácil ofendernos, porque aunque es verdad que puede haber cosas importantes que te ofendan, muchas veces te ofenden cosas muy pequeñas y te sientes muy mal. Entonces yo me he sentido muy identificada porque eso me pasa muchas veces. Yo sé que eso es porque tengo el ego bastante desarrollado, entonces es fácil herirme. A mí me gustaría saber, la pregunta sería un poco de tipo práctico, digamos, hacia dónde debo dirigir yo mis esfuerzos, porque realmente a mí me gustaría que no me ofendieran a veces estupideces que me ofenden, pero es que me ofenden de verdad. Entonces a mí me gustaría saber hacia dónde tengo que ir, qué es lo mejor hacer, digamos que esa sería la mejor tarea que podría hacer en lo que queda de Adviento y en general, porque de verdad que yo sé que lo mejor es amar a todo el mundo, pero yo hay gente, en concreto pues en mi familia, que no puedo terminar de amar y me hace daño. Y me pasa también en otros ámbitos de mi vida. Yo me doy cuenta que hay estupideces que a mí me fastidian y me da rabia porque si lo miro desde fuera me doy cuenta de que no debería ser así, pero luego, claro, una cosa es como lo ve la cabeza. La razón lo puede ver perfecto, pero si el corazón no lo ve así, al final el corazón es el que manda, porque es el que te permite perdonar. De acuerdo. Pues sí, su pregunta es práctica y yo le diría dos pequeños consejos se me ocurren, ¿no? Usted decía que al final es el corazón el que manda, sí, pero es un corazón que tiene que estar iluminado por la cabeza, iluminado por la fe, ¿eh? Con lo cual no es baladí o no es indiferente el que usted lo vea, ¿eh? De alguna manera es bueno hacer un ejercicio como de no dejarnos llevar por la vorágine, ¿no?, de los afectos, sino salir un poco de nosotros mismos en un ejercicio de reflexión, vernos desde fuera, como si nosotros nos viésemos desde fuera y nos dijésemos, pero tú te das cuenta, Carolina, tú te das cuenta, Jaime, que te estás calentando por una bobada. O sea, el reírnos un poco de nosotros mismos, el vernos desde fuera, para observar la desproporción, es bueno. Ya sé que solo por verlo no se sana, pero es importante verlo. O sea, usted decía, el corazón manda. Sí, pero un momento, no le demos tanta carta de ciudadanía, porque el corazón tiene que estar iluminado por la razón, la cual a su vez tiene que estar iluminada por la fe. Y en segundo lugar, creo que otro pequeño consejo que le daría es el de también tener una entrega al prójimo, una entrega a los necesitados, una entrega a las verdaderas víctimas, ¿no? Usted, por ejemplo, si va a un geriátrico y en él visita a los ancianos que no les visita nadie, o va usted a un comedor en el que se da de comer a los pobres, etcétera, y uno ve dónde están los verdaderos problemas de la vida, o atiende usted a una persona que sufre un cáncer y que necesita visitas en el hospital, cuando uno ve de verdad los problemas de la vida, los auténticos, sus pequeñeces se disuelven como un azucarillo, en el vaso de agua. O sea, eso también es importante. A veces nos creamos un microcosmos, un pequeño mundo en el que los problemillas, y es importante ver los problemas de verdad, porque al ver los problemas de verdad, pues uno relativiza mucho los suyos. Y por último, también mi consejo sería que medite usted mucho la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo en la que Él es ofendido, en la que Él devuelve el mal con bien, ama profundamente a sus apóstoles, que sabe que le están traicionando. La verdad es que la meditación de la pasión del Señor es una escuela de perdón. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.